Gracias. Muy, pero muy buenas noches, mis queridos estudiantes del técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, seccional Cali. Hoy, en la penúltima semana, con un tema maravilloso, psicología del deporte. Hoy con un invitado muy, muy especial desde Venezuela, voy a presentar su hoja de vida en este momento. Doctor Ángel Gutiérrez, por favor, me informa que están viendo mi pantalla. Sí, lo estoy viendo. Perfecto. Tenemos al doctor Alexandro de Amico López, de Venezuela, licenciado en psicología de la Universidad Central de Venezuela, diplomado en docencia en educación superior para no docentes del Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara, UPEL Maracay 2010. Máster en Psicología del Deporte de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y del Deporte, Manuel Fajardo, La Habana, Cuba. Certificación en Coaching y Programación Neurolingüística de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL Maracay. Certificado de psicodramatista de la Escuela Venezolana de Psicodrama, Caracas, Venezuela. Certificado de facilitador coach ontológico de Indelcer, Consultores CA, Caracas, Venezuela. Doctorado en Ciencias del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL Maracay. Coach Elite L5 en Cross Training RF de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL Maracay. Entrenador funcional del Centro de Investigación de Estudios en Educación Física, Salud, Deporte, Recreación y Danza, EduCisadre, de Maracay. Para nosotros es todo un placer, maestro, tenerlo aquí. Gracias por haber escuchado esta semana. Me dijo, cuente conmigo. Yo le agradezco de corazón, puesto que hoy estaba corriendo por este día y Dios me ha premiado. Maestro, la sala es suya en este momento. Lo voy a colocar como anclaje para que nos dé un saludito y arrancamos con la presentación. Muy buenas noches. Gracias por su paciencia, por esperarme, perdón por los problemas de conectividad de mi región. Y bueno, aquí estamos para hablar un poco sobre estos aspectos de la psicología deportiva para entrenadores, padres, representantes, atletas, pero también para el público en general. Soy Alessandro D'Amico, como ya me presentaron, y estoy para compartir con ustedes estos conocimientos. Vamos a comenzar en la siguiente lámina, por favor, con un concepto que está presente en el ámbito deportivo, desde, como lo dijo el colega que me precedió, sobre el deporte escolar, desde el deporte de iniciación e incluso hasta el deporte de ocio y recreación, que es el término de la agonística. La agonística en el ámbito deportivo no es más que ese impulso psíquico de luchar, toda esa agresividad competitiva consciente e inconsciente. Las competencias deportivas, pues, siempre exigen de todos los participantes un enorme gasto de energía, y no solo física, sino también psíquica. Eh, todos por lo menos sabemos que estuvimos ayer en una fecha bien clave en lo que son las eliminatorias para el Mundial de Fútbol. Y esto se ve claramente, todo lo que es la agonística de parte de los dos rivales que están en el campo de fútbol, pero también se ven en todos los demás deportes. Y es allí donde se ve ese espíritu confrontativo. Y lo psicológico entra en sesión a la palestra para ver cómo se supera al rival en este sentido. En la siguiente, por favor, vemos que
hay una verdad que ustedes dirían, ajá, esto no es nada nuevo, pero yo lo repito porque en algunos ámbitos, sobre todo en el terreno de lo que es la política deportiva, como que no se entiende que ni siquiera un equipo deportivo bien preparado física, técnica y tácticamente, en igualdad de condiciones con su rival, puede lograr una victoria en una competencia si no tiene desarrolladas en la medida necesaria capacidades de manifestación psicológicas y propiedades y cualidades de la personalidad que hacen falta en cada uno de sus miembros, así como el desarrollo comunitario imprescindible para que el grupo de entrenadores, deportistas y me atrevo a decir dirigentes, padres y representantes se constituya en un colectivo. Esto hace que entonces sea necesario trabajar de manera mancomunada en equipo, entrenadores, dirigentes, cuerpo técnico, padres representantes, atletas, para desarrollar eso que en la siguiente lámina vemos, que son esas cualidades psíquicas, o también lo pueden conocer como cualidades psicológicas. ¿Okay? Dale al anterior un momento, por favor, Hilder. De acuerdo. Ajá. Dale la siguiente, perdón. Me equivoqué yo. Cuando todo esto se conjuga, es cuando surge la necesidad de un tipo de preparación que es la psíquica, de acuerdo con este autor, y también de acuerdo a la experiencia de su humilde servidor. Esto es un tipo de preparación que, si bien no siempre garantiza el poder ganar una competencia, pero al menos en lo que es la psicología del deporte, cuando dos contendientes están en igualdad de condiciones en su preparación, la mayor parte del tiempo, por no decir siempre, gana el que esté mejor preparado psicológicamente. Y eso es algo que hemos visto en el presente año durante todas las competencias deportivas en nuestra región de Suramérica, de Latinoamérica, Norteamérica y a nivel mundial. Y bueno, me voy con el ejemplo de ayer. Ayer, a nivel de lo que fueron las eliminatorias para el Mundial de Fútbol, pues ustedes pudieron ver reflejado esto, bien sea en el partido que hayan visto, los que terminaron igualados, los que terminaron perdidos o ganados, lo psicológico siempre estuvo presente y siempre está. Vamos con la siguiente, por favor. Y este tipo de preparación, conocida también como preparación mental, psicológica o psíquica, es ese proceso dirigido al desarrollo de un conjunto de cualidades y habilidades psíquicas del atleta que garantizan la actuación acertada y confiable en las condiciones extremas de entrenamiento y de competencia, con el propósito de crear un estado óptimo de disposición. Esto quiere decir que es ese proceso que busca educar esas cualidades mentales de las cuales vamos a hablar ahorita, después de esta lámina. Pásala, por favor. Donde se busca que la persona tenga esa condición bien trabajada, donde se busque que valore su motivación, su fuerza de voluntad, su concentración de la atención, sus cualidades tecnológicas y el manejo de la adversidad, ya que el campo deportivo de la actividad física involucra una batalla constante de superación de obstáculos. Aquí, por lo menos en esta imagen, si se fijan, estamos en un salón. Estamos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento del Estado Nueva Esparta, en la isla de Margarita, en Venezuela, donde actualmente se concentra nuestra Vinotinto, la Selección Nacional de Fútbol. En este caso, aquí los muchachos están haciendo una educación de sus cualidades psíquicas, pero estos son de la Vinotinto de Fútbol Playa. ¿Okay? Vamos a ver cuál es el primer componente de esto que estoy hablando, que sería la motivación. Por favor, la siguiente. La motivación es ese proceso del cual todo el mundo habla en la calle, no solamente a nivel científico, sino a nivel cotidiano
Incluso si ustedes se ponen a observar en las distintas redes sociales, muchas imágenes aluden a la motivación. ¿Y eso qué es? Es ese proceso activo, intencional, dirigido hacia una meta, un propósito, un objetivo, el cual depende de la interacción de factores personales, o sea, internos o intrínsecos, y ambientales, o sea, externos. Como seres humanos, siempre nos movemos por ambos motivos, internos y externos. Hoy, cuando yo daba una clase sobre este tema de las cualidades psíquicas, yo le decía a unos estudiantes universitarios, ustedes estudian porque les gusta y eso les da placer en sí mismo estudiar. Eso sería motivación intrínseca. Pero cuando se convierte en extrínseca, cuando ustedes aspiran a obtener su título de licenciatura. Ahí viene la parte extrínseca, porque con el título ustedes ya tienen la licencia para ejercer la carrera y también de lucrarse con ella. ¿De acuerdo? Veamos la siguiente, por favor. Fíjense que aquí está una herramienta práctica de lo que es motivación, que esto viene de la antropología, de la sociología y la psicología social. Se denomina la recuperación crítica de la historia. Recuerden se envanecen, como se dice popularmente, se agrandan. Se le va a preguntar en una conversación normal, ¿tú te acuerdas los sacrificios que hacías cuando no estabas en la élite? ¿Cuántos sacrificios de fiestas tuviste que hacer? ¿Con cuántas mujeres, en caso de que sea hombre, dejaste de salir? ¿Cuántas veces tuviste que pedir dinero para ir a entrenar porque no tenías dinero para el pasaje? ¿O cuántas veces tuviste que pedir que te llevaran un aventón? El atleta debería irse ubicando en tiempo y espacio y sobre todo valorar su proceso de formación. Y eso no aplica solo para atletas, aplica también para los demás actores en el deporte. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina, pues vemos este proceso tan fundamental que es el de la confianza, sobre todo de lo que es la confianza en sí mismo. Para que haya confianza con otra persona, debe haber confianza primero en uno. ¿Y qué es eso? No es más que creer en la habilidad que tengo para alcanzar mis metas y percatarme totalmente de mis habilidades. Recordemos que todas estas cualidades que estamos mencionando son cualidades que han estudiado distintos autores. Y como ocurre en las ciencias aplicadas al deporte, la psicología, que es una de ellas, esto se ha mantenido en el tiempo. No ha habido mucha variación. Y está comprobado que a mayor autoconfianza hay mayor probabilidad de tener un mejor performance. ¿Okay? Vamos a la siguiente. Ahí podemos observar en la siguiente lámina la manera en que generalmente se trabaja la autoconfianza, es decir, la manera en que yo puedo, desde cualquier rol en el deporte o en la vida misma, trabajarla. Primero, la puedo desarrollar preparándome bien para realizar las acciones, que en el ámbito deportivo, actividad física, eso es ponerme a entrenar, tener una buena nutrición, una recuperación y un descanso adecuado, reconocer qué fortalezas tengo, porque estamos tan acostumbrados a que se nos señale siempre lo negativo, lo negativo. Pero valoremos también lo positivo. Hay que hacer balance, un equilibrio. Adoptar modelos que nos parecen que tienen confianza. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, cuando yo hago esta conferencia en vivo, siempre pregunto, ¿quién me puede decir algún modelo que tenga, que transmite confianza? A veces tengo respuestas como, bueno, para mí Lionel Messi es un modelo que transmite buena confianza, Jefferson Soteldo, Alex Ferguson, pero también se vale que te digan mi propia madre, mi propio padre o mi profesor de educación física, mi entrenador. Entonces, cuando uno
esos modelos, uno tiene mayor probabilidad de incrementar su confianza. Luego, desarrollando apoyo social, siempre con nuestros pares, con nuestro grupo más íntimo. O sea, la socialización es necesaria para desarrollar esa confianza, ya que eso actúa como un estímulo reforzante de la misma. Y por supuesto, hablando con nosotros mismos. Ojo, no es que vamos a hablar con nosotros mismos en plena calle. Y si no, usemos el tapaboca para disimular. Responder positivamente ante la adversidad, cosa que está hoy ahorita muy en boga con ese concepto que se llama resiliencia, la capacidad que tenemos para superar las adversidades. ¿Okay? Y por último, esta acción que dice recordar experiencia exitosa en los momentos de adversidad. Esto, siempre que lo comento, utilizo un caso de la vida real que me tocó atender, que por motivos éticos no digo quién fue, pero fue en el ámbito del fútbol. Ve pasando a la siguiente, por favor, mientras narro la experiencia. Este jugador de fútbol, cada vez que iba a cobrar un tiro libre, a patear un penal, él siempre decía que algo que lo ayudaba a él recordar una experiencia exitosa fue cuando le pidió a una chica llamada María ser su novia. ¿Y por qué para él eso fue exitoso? Primero, por popular del barrio y de la escuela, y todo el mundo le decía, ella está fuera de tu ring, tú no vas a poder ser novio de ella. Pero él se lo propuso y lo logró, y hoy en día están casados y tienen 2 hijos. Y aparte tiene una carrera exitosa en el fútbol. ¿Okay? Entonces ese tipo de herramientas la podemos usar nosotros también con nosotros mismos, no solamente los deportistas. El otro proceso es el estrés. ¿Quién no vive estresado hoy en día? Todos sufrimos de estrés. El tema es cómo lo manejamos. Lázaro y Folman, con esta definición del año en que yo nací, que está todavía vigente, esa definición, nos dicen que es esa relación particular entre el entorno y el individuo, que es evaluado por este como amenazante y desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. ¿Okay? Entonces, siempre el estrés se ve como eso amenazante, que hace que nosotros nos pongamos siempre en modo alerta. Ahora, en la siguiente lámina, por favor, vemos cómo podemos lidiar con eso. ¿Okay? Con algo llamado afrontamiento, que es ese proceso que me ayuda a lidiar con esas circunstancias. Y hay 2 tipos de afrontamiento. El primero es ese afrontamiento dirigido al problema, que es cuando ya yo sé cuál es el problema y tengo la capacidad o las herramientas ya para anticiparme a eso. Por ejemplo, resolver problemas, controlar el tiempo, manejo del contenido del problema. Un ejemplo que siempre doy en el deporte, si yo sé que yo tengo que entrenar mañana a las 7 de la mañana, tengo que estar allá en el sitio de entrenamiento, entonces, ¿cómo puedo afrontar esto dirigido al problema? Pongo mis 3 alarmas, me acuesto temprano, dejo todo organizado el día anterior. Si no tengo efectivo, pues me aseguro de al menos un día antes ir al cajero automático, sacar dinero del banco. Ese tipo de situación. Pero cuando ya el problema me sobrepasó, cuando ya no pude anticiparme, viene el afrontamiento dirigido a la emoción, que es cuando ya no tengo cómo resolver el problema de manera inmediata, sino que me toca esperar un poco. Entonces, medito, me puedo relajar, uso el humor, veo videos cómicos, me pongo a hacer ejercicio, busco hablar con una amiga, con un amigo, y ese tipo de estrategias que son las que hacen que nosotros sigamos vivos todavía. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la concentración, tendemos a decir que eso es la clave de la mayor parte de la responsabilidad de que perdamos o ganemos en un evento deportivo. Es ese fenómeno de atender a indicaciones particulares, externas e internas, que influyen positivo o negativamente en el individuo. ¿Por qué digo externas o internas? Porque
muchas veces cuando se habla de concentración o cuando se busca trabajar, tendemos a creer que la distracción viene por estímulos externos. Generalmente es así, pero no todo el tiempo. También hay estímulos internos, por ejemplo, pensamientos saboteadores o como se a seguir este jueguito que les puede servir con sus sesiones de entrenamiento, con sus clubes, con su aula de clases. ¿De acuerdo? Entonces, en el chat, me gustaría que en este momento escribieran cuando terminen de hacer el ejercicio y qué les pareció mientras voy hablando. ¿De acuerdo? Yo voy a nombrar alguna cosa o algún color y usted la va a tocar en su sitio donde está en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, busquemos el color rojo. La corbata es roja. Busquemos tocarnos la nariz. Y así podemos seguir. Este es un ejercicio que sirve para trabajar concentración y coordinación. Si están en grupo, en vivo y directo, te puede decir también nariz ajena. Eso sí, toque con delicadeza, no le vaya a dar un golpe. Incluso puede utilizar cualquier objeto que esté alrededor. Por ejemplo, computadora. Toco aquí la computadora. ¿Okay? Es una manera también de romper el hielo y de comenzar a trabajar lo que es esa concentración. Otra herramienta que sirve es la meditación de 1 minuto, la respiración controlada, 4-4-8, ¿no? 4 segundos de inhalación por la nariz, 4 segundos de retención y 8 segundos de exhalación. Eso se hace de manera abdominal. Cuando respiremos, inhalemos inflando el diafragma o el estómago, retengamos la respiración y exhalemos por la boca de manera lenta y profunda. ¿Okay? Esas son maneras de trabajar esa concentración. Otra manera en campo de las que se trabaja es con bastante estímulo externo, con bastante ruido. Por ejemplo, en el fútbol, cuando se trabaja a los porteros, se le ponen sonidos de bubucelas, de insultos, o al contrario, gente aupándolo, motivándolo, para que ya, sobre todo desde que son adolescentes, se acostumbren a eso. De manera que si ese deportista llega a la élite, cuando le toque jugar allá en el Maracaná de visitante, pues entonces eso le afecte lo menos posible porque ya sabe cómo concentrarse. Siguiente, por favor. Hablamos de una actividad que se está empezando en el ámbito psicológico a ver que tiene bastante influencia, que es la personalidad. Es el conjunto de todas esas características que hacen que cada persona sea única. Y la personalidad está compuesta por 2 estructuras básicas. La primera es el carácter, que es la parte social. Eso no nace con nosotros. Es esa parte que hace que mi actitud pueda modificarse socialmente con el día a día. ¿De acuerdo? Entonces el carácter es la parte social. El temperamento es la parte biológica, es lo heredado de mis padres. Entonces, para entender eso, hay que dividir el temperamento en 4 temperamentos básicos. Una teoría que ya tiene bastantes años, pero aún está vigente. Y en el deporte, la mayor parte del trabajo de personalidad va enfocado desde esa manera cuando se trabaja desde la base de la personalidad. Primer temperamento, melancólico, una persona que tiende a ser soñadora, introvertida, tranquila, que te habla muy pausado y que es altamente sensible. Temperamento colérico,
todo lo opuesto al anterior, persona con dos de mando, persona con un liderazgo bien marcado, persona que tiende a poner límites sin pensar mucho las cosas y con tendencia a la susceptibilidad de ser agresivo. Tercer temperamento, el flemático. Flemático, una persona tranquila, pausada, que siempre busca mediar entre dos partes. Es una persona que también suele ser comedida en sus expresiones y esto se ve mucho en los jueces deportivos y los árbitros de fútbol. Suelen tener ese tipo de temperamento predominantemente. Y el último temperamento es el sanguíneo. Persona muy entusiasta, que le encanta relacionarse con la gente, carismática, se mete a todos en el bolsillo, pero cuando le medio cambian algo en su rutina, se descontrola. En el deporte ocurre, por ejemplo, si estamos en una sesión de CrossFit y en la pizarra del workout of the day, o sea, del ejercicio del día, colocan más repeticiones de las que se estaban haciendo en la semana de, por ejemplo, de sentadilla, la persona se puede colocar testarudo y decir, pero bueno, y entonces, no eran 20 sentadillas, ahora tengo que hacer 40. Igual, en un ámbito social, no deportivo, estoy en una fiesta con mi pareja bailando y de repente veo que llega mi exnovia y le puedo decir, qué pereza, vámonos, no quiero estar aquí. Eso es una manifestación del temperamento sanguíneo. ¿Cuál temperamento es mejor? Pues ninguno. Siempre va a predominar un temperamento y vamos a tener uno secundario. Cuando tengan oportunidad, pueden hacerse el test de temperamento para ver cuál predomina en usted. Ah, si yo soy melancólico, entonces quiere decir que yo no puedo socializar, me quedo con la etiqueta. No, al contrario. Las cosas son entrenables, para eso está el carácter, que es lo que me ayuda a adaptarme a las circunstancias ambientales. Por ejemplo, porteros como Manuel Neuer tienen la tendencia a ser melancólico y hasta ahora ha sido un buen portero, por ponerles un ejemplo. Finalizo con que podemos tener la personalidad que tengamos, el temperamento predominante que tengamos, pero lo que nos garantiza que seamos exitosos tanto en la actividad física, el deporte y en la vida misma, es la disciplina, que no nace con nosotros. ¿Dónde lo aprendemos inicialmente? En el hogar. Luego la escuela debería reforzarlo. Y muchas veces, gracias a las clases de educación física, es que logramos saber comportarnos y tener esa disciplina que después los estudios superiores, el trabajo, deberían ayudar a reforzarla. ¿Okay? Siguiente, por favor. Y esta personalidad pues va ligada a este siguiente proceso, que es el liderazgo, como esa capacidad que una persona tiene de influir sobre otro o un grupo para la realización de un objetivo en determinada situación. No necesariamente el liderazgo tiene que ser con una multitud de personas, como dice la definición. Con el hecho de que tú ejerzas influencia en un solo individuo, ya estás haciendo liderazgo, como en esta imagen que vemos con la Selección Nacional de Fútbol Sala en el centro de allá de San Juan de los Morros, la ciudad olímpica, en el estado Guárico, en Venezuela. Siguiente, por favor. Es importante que el liderazgo sepa ejercerse de una manera adaptativa. Los que han trabajado acá, o trabajan, mejor dicho, con grupos, saben que hay momentos en que ustedes tienen que ser duros, a veces un poquito blandos, y a veces un equilibrio entre los dos. Liderazgos más comunes en el deporte: autoritario, laissez-faire o de dejar hacer, y democrático. Los tres liderazgos son necesarios, porque también depende de qué grupo, qué equipo me toque.
Para eso necesito este proceso de la comunicación, que no es más que el proceso a través del cual hacemos partícipes a los otros de nuestros pensamientos, conocimientos, ideas, intenciones, acciones, bien sea de forma voluntaria o involuntaria. Siempre cuando digo esta parte de voluntaria e involuntaria, en las conferencias vivo a veces pregunto de esto. Si estamos en un funeral y vamos a ver al muerto, ¿el muerto está comunicando algo? Pues la respuesta es sí, todavía está comunicando. La comunicación es un proceso que nunca termina. Puede pausarse, sí, pero nunca termina. Es como la energía, ¿se acuerdan? En las clases de química. No se crea ni se destruye, solamente se transforma. Vamos a ver entonces las siguientes estrategias para mejorar comunicación. Parte de lo que es ese trabajo en equipo, a la hora de comunicarse, se recomiendan las siguientes estrategias. Por favor, la siguiente. Siempre asegurarnos, pues, de que cuando emitamos un mensaje, esté claro y esté completo. Por eso, muchas veces, en el ámbito de pareja, bien sea pareja de matrimonio, de noviazgo o pareja de trabajo con el sexo opuesto, a veces hay problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque generalmente, a veces, no todo el tiempo, me disculpan las damas aquí presentes, hay damas que lanzan mensajes, lo que en Venezuela llamamos tirar puntas. Mi amor, la tarde está como para comerse un helado. Y uno como hombre se queda como que, ajá. Bueno, pero que te estoy diciendo que la tarde está como para comerse un helado. Ok, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quiero que me compre un helado? Ah, ok, quieres que te compre un helado. Pues por eso los mensajes tienen que ser claros. Luego tenemos eso que se llama empatía, ser capaz de situarnos en el lugar del otro, que a veces cuesta. Y por eso tenemos que estar dispuestos a negociar. Y aquí, así como hablé de las mujeres, voy a hablar de los hombres para que haya igualdad de género. Colegas, hombres, amigos, tenemos que aprender a escuchar. Cuando aprendemos a escuchar, nos ganamos el cielo con ellas. Ser flexible, pensar un hecho de forma diferente, tomar en cuenta otros factores. Porque a veces cometemos el error de escuchar solo parte del mensaje y ya de una vez queremos señalar, generalizar, y resulta que nos faltó indagar un poquito más. O sea, esa indagación es esa flexibilidad de pensar el hecho de forma distinta. Oye, ¿por qué, por ejemplo, en el partido de fútbol de ayer, Venezuela-Ecuador, sacaron a un jugador de nombre Yangel Herrera? Todo el mundo, pero ¿cómo se le ocurre a ese entrenador hacer eso? ¿En qué está pensando? Se volvió loco y todos los demás improperios que ustedes quieren. Ah, pero resulta que si indagamos más, eso tuvo una razón de ser, no lo hizo porque sí. Ah, en la declaración de prensa no dijo exactamente por qué, sino dijo que obedeció a condiciones de partido. Él sabrá sus razones, pero es distinto eso a de una vez señalar. Por eso, la invitación es a ser flexible con esa comunicación. Siguiente, por favor. Ya que hablamos de comunicación, pues otro factor importante dentro de estas cualidades psíquicas es el trabajo en equipo. Y para que haya trabajo en equipo, bien sea que estemos en deportes colectivos o individuales, lo primero es tener objetivos comunes y acordados. Eso es, ¿qué hacemos? Luego, tareas definidas y negociadas, es decir, quién hace qué cosa, quién lo hace. Y esto, ojo, todo esto es válido inclusive para cuando planificamos una celebración, una fiesta, no nada más para trabajo o para deporte. Ajá, ¿quién trae el hielo? ¿Quién trae la comida? Mira, tú buscas a mi mujer que está en el trabajo. Este tipo de delegación de funciones, ¿cierto? Importante. Número 3, parecido a lo que hablábamos en la lámina anterior, procedimiento explícito, es decir, que el mensaje sea claro, concreto, explícito. No nunca dar por sentado que la otra persona sabe, porque puede pasar que la otra persona no sepa. ¿Eh?
Y la idea de esto es reducir la brecha, el ruido en la comunicación, no que se amplíe. Entonces, el procedimiento explícito es, ¿cómo hacemos la tarea? Paso 1, para echar la cal en la cancha. Abra la puerta del depósito. Paso 2, busque el saco que diga cal. Ese tipo de situaciones. Luego, número 4, buenas relaciones interpersonales y cómo nos relacionamos. Eso es compañerismo, es decir, eso no quiere decir que vamos a ser amigos todos. No, 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 no. Si llegamos a ser amigos en el equipo, buenísimo. Pero y si no lo somos, entonces ya no somos equipo. No, por el contrario. Cómo nos relacionamos es respetar el rol de cada uno en un equipo. ¿Se acuerdan de Josep Guardiola, famoso entrenador europeo, catalán? Cuando él agarró el Barcelona para dirigirlo, tuvo que apelar a esto, de cómo nos relacionamos, independientemente de quiénes seamos en el equipo. Si yo respeto tu rol y yo ejerzo el rol que me corresponde, estaremos trabajando por la misma meta, porque tu triunfo es el mío también, y si a ti te va mal, a mí también me va a ir mal. ¿Ves? Por eso es importante la última característica del alto grado de interdependencias, cómo cooperamos. Ya sabemos qué hacer, ahora cómo lo hacemos. Son claves del trabajo en equipo que son necesarias siempre en un trabajo de psicología deportiva. Dale a la siguiente, por favor. Y para eso tenemos que manejar el término de las emociones. Permiso. Una emoción siempre mueve a la persona. Es ese estado que se origina internamente e influye en nuestras acciones externas. ¿Okay? Orientan nuestro comportamiento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aumentar la probabilidad de supervivencia y garantizarnos bienestar. ¿Ok? ¿Qué función tienen? Dale a la siguiente, por favor. Ya es como todo lo que nos ocurre a nosotros. Dentro de nuestro organismo hay una función. Cada una de estas emociones que vamos a ver tiene una función determinada. Pero ¿cuáles son específicamente? Número 1, adaptarnos al ambiente. Número 2, mantenernos motivados, es decir, activos para cumplir una meta. Y por último, comunicar, relacionarnos. Esas son las 3 funciones básicas de lo que es la emoción. ¿Ok? Vamos a ver en la siguiente, por favor, los componentes que compone esta emoción. En primer lugar, los componentes cognitivos. Eso se refiere a la manera en que procesamos la información y la forma en que ese procesamiento nos influye a la hora de hacer frente a distintas situaciones, es decir, nuestras creencias, nuestros pensamientos, que es lo que está aquí en esa sustancia gris de nuestra corteza cerebral y nuestro sistema nervioso también. Segunda, por favor, la otra. Son los componentes fisiológicos, biológicos. Se refieren a esos cambios que no ocurren de manera consciente, sino de forma involuntaria en nuestro sistema nervioso autónomo y endocrino. Recuerden que en ese sistema autónomo está el simpático y el parasimpático. Simpático para la pelea o la huida. Parasimpático para digerir o descansar. Perdón, digerir y descansar. Estos cambios generan variaciones en el ritmo de la respiración, en la presión sanguínea, en el tono muscular, dilatación de las pupilas, resequedad en la boca. Cuando el estómago nos ruge, cuando hay esas maripositas también, piel de gallina o lo que se llaman respuestas galvánicas de la piel. También cuentan como componentes fisiológicos. Siguiente, por favor. Y por último, componentes conductuales del comportamiento que se reflejan en el exterior, que hacen ver a los demás la emoción que se está sintiendo o las emociones que se están sintiendo a través de distintos gestos, tono de voz, gesto corporal, expresión facial, ¿sí? Y todo eso lo separamos
Siguiente, por favor. Con motivos ilustrativos o académicos. Pero en el mundo real, todos estos componentes actúan al unísono. Aquí vemos en el siguiente cuadro emociones primarias, que es de donde salen todas las demás. ¿Ok? Este cuadro de Rafael Echeverría nos ilustra la función, el manejo adecuado e inadecuado de nuestras emociones primarias. ¿Qué dispara el miedo? El juicio de la amenaza. Su función, protegernos a nosotros mismos. Cuando se maneja adecuadamente, hay seguridad, fortaleza, precaución. Cuando se maneja inadecuadamente es cuando viene la ansiedad, el pánico y la paranoia. ¿Qué dispara la emoción del amor? La aceptación. ¿Cuál es la función? El encuentro, el vínculo. Cuando hay un manejo adecuado, tenemos una autoestima más sana y estimamos de manera más sana al otro, sin ponerlo en un pedestal, pero tampoco de infravalorarlo. Cuando ya hay un manejo inadecuado del amor, viene la dependencia y la codependencia. ¿Qué dispara la rabia? El juicio de la injusticia. Su función es la defensa, la puesta de límite. Por eso siempre pregunto en las conferencias que ustedes creen que la rabia es buena o mala. Hay gente que dice, es buena. Otros dicen, no, es malísima, no deberíamos tener rabia. Pero cuando ven este cuadro dicen, ah, no, es que es necesaria. Todas estas emociones nacen con nosotros, son parte de nosotros. No se puede extirpar como cuando se extirpa una espinilla. No, no. O sea, las emociones van a estar ahí siempre. La rabia, bien manejada, nos da seguridad, nos da confianza, firmeza. Pero cuando se maneja inadecuadamente, hay ira, hay rencor, hay resentimiento. ¿Qué dispara la tristeza? El juicio de la pérdida. Bien sea que perdamos un partido, el dinero, el celular, un ser querido, cualquier pérdida. ¿Cuál es la función? Contactarnos de manera interior. Cuando hay un manejo adecuado de la tristeza, hay autoconocimiento, hay vistas a las profundidades de nuestro ser. Pero cuando se maneja inadecuadamente, ahí es cuando viene el aislamiento, la depresión, la melancolía, que dispara la alegría, el disfrute, el juicio del disfrute, el placer. La función es esa, tener placer, tener disfrute. Cuando se maneja adecuadamente, hay gozo, hay optimismo. Pero cuando se maneja inadecuadamente, viene la manía y la euforia. Y es en esos estados de manía y euforia cuando hacemos promesas que no podemos cumplir o gastamos más de lo que tenemos. Siguiente, por favor. Hay otras emociones que he agregado. Primero, la sorpresa. Esa emoción es la de menor duración, menor intensidad que las demás. Se genera a partir de la aparición de un estímulo inesperado. Genera sobresalto, desconcierto, asombro. Como dije, es la más breve en su duración. ¿Qué la dispara? Lo inesperado. ¿Cuál es la función? Explorar, orientar e inclusive reorganizar. Siguiente, por favor. Viene la emoción del asco. No pensemos en asco solamente como cochinadas, ¿ok? O como cosas asquerosas. No, no. El asco también tiene que ver con el displacer. Aparece ante estímulos que nos resultan aversivos, ¿ok? ¿Cuál es su función? El rechazo, alejarnos de aquello que consideramos que puede ser nocivo para nosotros. Enfermedades, basura, prejuicios, estereotipos, etc. ¿Cuál es su función? El rechazo. ¿Okay? ¿Qué es importante? Siguiente, por favor. Es importante cuando se trabaja con emociones, entender que ninguna emoción es positiva o negativa por sí misma, pues en principio aparecen para generar una reacción adecuada ante la situación que afrontamos. Y todas las acciones que nosotros hagamos a nivel ejecutivo, a nivel de reflexión, van a generar una emoción. Por eso, los que conocen más de marketing que yo, se utilizan las emociones para vender cosas. Sin embargo, esa función primitiva o instintiva que tienen las emociones puede verse afectada por las variables personales de cada uno de nosotros, en función de creencias, expectativas, aprendizaje
o forma en la que procesamos la información que nos rodea. En cristiano, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra integridad mediada por nuestros filtros, que son las creencias, nuestros hábitos y nuestras actitudes. Siguiente, por favor. Vemos en la siguiente imagen esto que sacó en algún momento, por allí alrededor de 1994, el doctor Masaru Emoto. Eso se puede ver en un documental llamado What the Bleep Do We Know, o ¿Qué carrizo sabemos? Descubrió que cuando se congelaban vasitos de agua y se le colocaba una etiqueta con una emoción, milagrosamente el hielo se transformaba de una manera. Aquí ven dos diferencias. La de amor parece un copo de nieve, pero cuando vemos la de odio, parece agua sucia. Entonces, él decía, si eso funciona para el agua, imagínense lo que hacen nuestros pensamientos. Si todo el tiempo yo estoy pensando en odio, ¿cómo será la calidad de mis pensamientos? Ojo, no voy a estar todo el tiempo optimista, porque sabemos que la vida no todo el tiempo es color de rosa, pero es saber equilibrar. Así como dicen, eres lo que comes, también eres lo que piensas. Por eso la invitación desde la psicología deportiva es a programar nuestros pensamientos y a entender que nosotros podemos manejar nuestras emociones. Vamos a ver en el cuerpo cómo se manifiesta eso en la siguiente lámina, por favor. Fíjate aquí. Cuando les duele la cabeza, cuando nos duele la cabeza es cuando hay mucha duda, cuando las dudas aumentan. Cuando hay mucho resfriado, la nariz chorrea es cuando hemos aguantado mucho el llanto, el cuerpo no llora. El dolor de garganta taponea o tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. O sea, cuánto me he tragado que no he podido decir y de repente, ¿por qué me duele la garganta? Todo esto tiene que ver con somatización, por no manejar adecuadamente las emociones. La alergia aparece cuando el perfeccionismo está intolerable, sobre todo los que en algún momento hemos sido obsesivos compulsivos. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir, sobre todo las personas que sufren de gastritis o de cólicos nefríticos y todas esas enfermedades estomacales. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta, sobre todo cuando me siento muy inseguro de mí mismo, tiendo a aumentar de peso. Claro, depende también de mi composición biológica y mi metabolismo. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas, cuando me siento indefenso. Véase las uñas, cuando están manchadas, cuando están quebradas. Y por último, las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega. Las personas que tienden a sufrir de dolores de rodillas sin una causa orgánica aparente tienden a ser orgullosas o soberbias. Vamos a revisarnos nosotros. Siguiente, por favor. Voy ahora con unas recomendaciones cuando se trabaja con menores de edad. Cuando se trabaja con menores de edad, los primeros que deberían también trabajar con nosotros son los padres y los representantes. Si tienen oportunidad de buscar en YouTube a una comediante llamada Eva H., española, del Club de la Comedia, para que en un video que ella tiene, cortico, se llama Los padres en el deporte, para que se rían un rato, pero también para reflexionar. Decía un humorista venezolano de nombre, el humor tiene la cualidad de hacer que el que se está riendo esté pensando y reflexionando a la vez. Entonces podemos usar el humor, como lo dijimos anteriormente, como ese mecanismo de estrés, pero también de afrontamiento del estrés para reflexionar. Con los padres tenemos que implicarlos de forma directa en los intereses del equipo deportivo donde estamos. El deporte también contribuye a mantener familia unida. Pasa que muchas veces los padres son delegados en el equipo, son utileros, son enfermeros, son doctores, o simplemente transporte también, con alguna función cumplen, se involucran más y entienden más nuestro rol cuando estamos trabajando en el cuerpo técnico. La clase de éxito más importante no es ganar, ¿ok? Sino hacer todo lo posible por ganar, esforzarse al máximo por alcanzar el triunfo. Y dependiendo de dónde estemos trabajando, deporte de iniciación, deporte de base. ¿Qué importa ahí? El disfrute. El chico disfruta, la chica disfruta en el deporte.
Si es alto rendimiento, tomar en cuenta otras variables. Siguiente, por favor. Entender también que ambos elementos, padre, entrenador, importan en el deporte. Y para eso, conocer cuál es el rol de cada uno, conocer y respetar los límites de ambos para evitar conflictos. Muchas veces, ¿qué hacía un colega mío, Ramón Cristaldo, en su escuela de fútbol? Aplicaba una técnica psicodramática llamada cambio de roles y reverso de roles. Cuando los niños estaban jugando en pleno partido, él invitaba a un padre a que hiciera entrenador y él se salía para la grada. Cuando el padre entendía la presión que tenía que manejar, cambiaba mi amigo el entrenador. Y así cada papá fue pasando por ese rol y esa fue una manera de delimitar cosas. Entender que los padres son espectadores y no deben gritar instrucciones ni críticas durante el partido. Siguiente, por favor. Una cosa es gritar porras, agarrar y motivar, decir tú puedes, pero de ahí a estar gritando improperios, como se hace muchas veces en las competencias de alto rendimiento de los adultos, ya la cosa requiere una revisión. Por eso es importante también reconocer cuándo es conveniente la presencia de papá, de mamá, de representante en el partido. Cuando me ha tocado trabajar con tenistas, hay tenistas que me han dicho, mira, yo prefiero que mi papá yo no lo vea. O sea, no es que el papá no va a ir al juego, puede ir, pero ver el partido desde un sitio que no lo vea. También hay de la otra tendencia, ¿no? Al contrario, que estén ahí en la reja, que me vean, que me vean. Realizar reuniones con los padres, donde se comente sobre los progresos, dificultades con los hijos, preocupaciones en torno al rendimiento, disciplina, de nuevo la palabra, posibilidades reales de rendimiento, pronóstico, y sobre todo, aumentar esa comunicación padre-entrenador, aplicando los principios antes mencionados. Siguiente, por favor, ya vamos a la última parte de la conferencia, que tiene que ver con cómo la pedagogía y la psicología se relacionan. ¿Qué nos enseña la psicología cuando estamos en el rol de entrenador? Primero, entender que somos docentes, nos guste o no, formadores y comunicativos. Debemos tener esa formación permanente, seguir viniendo a estas conferencias, ir a cursos para aprender de pedagogía, fisiología, nutrición, biomecánica. Debemos dar todas las explicaciones que sean necesarias, de tanto cómo ejecutar un patrón de movimiento hasta de por qué un jugador, por ejemplo, en el caso de un deporte colectivo, no va a ser titular. Y detenerse lo necesario en cada paso para explicar los por qué. Siguiente, por favor. Muchas veces tenemos padres que no han superado la etapa de los por qué. ¿Sí? Fíjate aquí, la última lámina antes de ver las referencias. Debemos enseñar a competir, porque la vida en sí misma es una competencia. Competencia y rivalidad entre miembros de un equipo puede ocurrir, pero eso repercute negativamente. Entonces hay que estimular esa competencia sana. ¿Cómo? Primero, entendiendo que yo como atleta, yo tengo mis cualidades, tengo mi autoconfianza. Mi compañero también. Desde la admiración, digo, me gusta esto que hace mi compañero. Ok. Esto que tiene Hilder me gusta. Me gustaría aplicarlo también. Eso es distinto, es así. Ojalá Hilder no salga hoy titular, ¿no? Son cosas distintas. Por eso hay que educar. Enseñar está más cerca de prevenir que curar. Y prevenir tiene más que ver con entender la salud que atacar la enfermedad. Por eso la invitación, así estemos en la élite, seguir educándonos permanentemente. En la siguiente, por favor, si quieres puedes pasarla rápido. Son las referencias de donde obtuve esta información. ¿Okay? Julio Velasco, entrenador de voleibol de alto rendimiento, campeón con Argentina e Italia, nos enseña que uno puede hacer la mejor física táctica, pero con eso no alcanza.
lo que define es un factor humano marcado por la emoción de cada jugador y la capacidad para soportar esas presiones. ¿Okay? En la foto del medio vemos a jugadores aplicando la técnica psicodramática de la escultura, una visualización en acción, y en la foto de su mano derecha también. Ahora vean la foto de su mano izquierda, donde estoy yo con una franela blanca y todos los demás tienen la franela negra. Ese que estoy tocando allí durante un ejercicio de visualización en acción es Jefferson Soteldo. ¿Okay? Siguiente, por favor. Otra frase de Jackson Brown nos dice: recuerda que se logra más de las personas por medio del estímulo que del reproche. Dile al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza. Eso también se llama en psicología social efecto Pigmalión. ¿Okay? Que es cuando activas en otra persona para que esa persona se crea eficiente. ¿Okay? Y eso es algo que estábamos aplicando aquí en esta imagen que vimos de todos reunidos en círculo con la Selección Nacional de Fútbol Sala, sub-18. Siguiente, por favor. Un pensamiento de mi señor padre, en paz descanse, profesor de educación física, doctor honoris causa y gimnasta de alto rendimiento en Venezuela. Las medallas se ganan en los entrenamientos, cosa que es similar a lo que Michael Jordan decía de: si yo doy el 100% en mi entrenamiento, daré el 100% en la competencia. La otra, palabras de su humilde servidor, quien les ha hablado: todos tenemos algo bueno que aportarle al mundo. Por eso, siempre creamos en nosotros y tratemos en lo posible de no subestimarnos. Dale a la siguiente, por favor. Creo que esta ya es la penúltima. Sí. Ajá. Ajá. Otro clic, por favor. Mi señor padre aquí nos dice: antes de volverme un etcétera, traté de inventar con una buena intención. Yo no sé si erré, pero lo intenté. Y una de las cosas que aprendí es que estoy aprendiendo aún. Nosotros permanentemente, como decía mi compañero en su ponencia anterior, tenemos que estar permanentemente creando, ingeniándonos para que el conocimiento llegue, y a nivel psicológico también. Por favor. Aquí con estos trabajos con el fútbol playa y con el fútbol sala, hemos tratado de que siempre esto se lleve a cabo no solo a nivel del alto rendimiento, sino también a las categorías de base, a nivel de entrenadores, de dirigentes deportivos, de padres representantes. Por esta vía me pueden contactar, y por su paciencia, por su amable atención, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso virtual a nuestro queridísimo doctor Alexandro de Amico. Muchísimas gracias. Primero agradecerle quedarse en sala todo este tiempo escuchando a nuestro queridísimo maestro Daniel Puello de Ecuador para compartir este tiempo con nosotros. Es muy agradable, maestro, de verdad que sí, doctor, escuchar. Creo que nos brindó muchas herramientas que permean cualquier tipo de disciplina deportiva. Por ahí me gustaría escuchar al doctor Juan Miguel Peña, que estábamos tras bambalinas compartiendo y por WhatsApp chateándonos sobre algunas cosas con referente a un tema de un entrenador que está en Venezuela de atletismo. Me gustaría un poquito, maestro Juan Miguel Peña, que nos comparta eso que compartió conmigo en el WhatsApp. No, primeramente felicitarlo por la exposición que ha hecho. Creo que la psicología, como usted decía, es un tema muy complicado, más en el deporte contemporáneo, donde cada vez más la confrontación deportiva exige de las cualidades volitivas del deportista. Eso es fundamental. Sabemos que la preparación del deportista, como usted decía, está conformada
por 5 componentes fundamentales, así dicen está establecido por los teóricos de la metodología del entrenamiento desde Masby hasta la fecha. Yo digo que Masby es el precursor, yo diría, la obra clásica del entrenamiento. De ahí para acá han modificado mucho, pero es más. Como usted decía, los resultados deportivos dependen de la preparación del deporte. Y más en el mundo contemporáneo en que nos encontramos, donde el nivel de preparación es fundamental. Por ejemplo, el tope con el contrario, siempre con contrario que tenga la misma exigencia competitiva, eso es muy fundamental lo que usted decía. A veces enfrentamos una competencia y debemos de buscar un rival que tenga para topar, por ejemplo. Yo veo muchos equipos nacionales que topan y no es realizar el tope por hacer, sino buscar un equipo que me pueda hacer la misma oposición. Por ejemplo, los españoles llaman acciones de oposición y cooperación. Las acciones de cooperación es dentro del mismo equipo. Todas las acciones que también influyen lo psicológico. Y están las de oposición, que es con el equipo contrario. En toda acción que se realice en el terreno está presente esto. Ellos, a esa teoría le llaman la praxeología. No sé si ustedes habrán oído hablar de ello. Y actualmente ha cogido, bueno, desde Pierre de Parlevax, que es un francés, hasta llegar a nuestro día. Por ejemplo, yo fui deportista, ¿no? En el deporte de levantamiento de peso. Y la preparación psicológica en los deportes individuales también varía un poco con relación a los deportes colectivos. Por la interacción. Yo he hablado con algunos entrenadores que han sido mis amigos, algunos están vivos, otros están muertos. Y ellos dicen que el éxito en gran medida que ellos tuvieron, campeones mundiales, olímpicos, depende del teamwork, el trabajo en equipo, de las relaciones que se establecen entre los jugadores. Por ejemplo, en el béisbol, para ponerle un ejemplo, se trabaja mucho con las características psicológicas del atleta, igual que en todos los deportes. Pero las características psicológicas de un pitcher abridor no es igual que de un acomodador o del cerrador. Y tiene que ver con lo que usted decía, con el temperamento. El entrenador tiene que conocer el temperamento de sus atletas. Hasta la hora de hablar con ellos, de comunicarse. Hay atletas que necesitan una frase más fuerte, otros hablarle de forma moderada. Tiene que tratarlo de diferentes formas. Eso es fundamental. Lo felicito por el tema escogido por usted. Creo que es un tema muy importante y que está relacionado con el deporte de alto rendimiento e incluso con la selección de talento. Cuando se comienza a trabajar con un niño, hay que tener en cuenta las características psicológicas para determinados deportes. Para el deporte de combate, deportes, los juegos deportivos, en dependencia de la clasificación del deporte. Le doy las gracias y lo felicito una vez más, profesor, por su exposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por Gracias. ese gran aporte, doctor Gracias. Juan Miguel Peña. Excelente aporte. Vamos a escuchar al doctor Antonio Chico Rodríguez. Doctor, lo escuchamos. Doctor Antonio Chico Rodríguez. La sala es suya. Doctor Antonio. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya Sí, volvió, adelante. ya regresó. En primer, en primer lugar, al doctor Alessandro, felicitarlo por la exposición. Un tema muy importante que en algunos países todavía se carece en concientizar las ciencias aplicadas al deporte desde esa integralidad, ¿no?
Y yo tengo una pregunta para él, ya que actualmente sigo yo en una investigación ya de algunos años desde la parte transdisciplinar del desentrenamiento deportivo a nivel del deportista de Latinoamérica. Comencé por Ecuador, donde prácticamente se desconoce el desentrenamiento deportivo desde la transdisciplinaridad. Siempre hablamos de la psicología deportiva en el alto rendimiento, ¿sí? Y muchas veces, o poco o nada, en la base, que es la reserva deportiva que se tiene que tener a corto, mediano y largo plazo, pero cuando el deportista ya en el alto rendimiento tiene que retirarse, el dirigente, el entrenador, lo van dejando a un lado. Y cuánto influye esa parte psicológica al retirarse el deportista. Entonces, le pregunto al doctor Alessandro qué se ha hecho en Venezuela o qué se puede hacer en Latinoamérica para hacer una red de el desentrenamiento deportivo, porque todo el mundo habla del entrenamiento deportivo integral, del entrenamiento deportivo en las ciencias aplicadas al deporte, pero nadie habla cuando ese deportista tiene que tomar la decisión de retirarse y que ha pasado años de años en una intensidad, en un volumen, en una densidad muy alta y que después lo dejan totalmente abandonado y vienen las distintas enfermedades, infarto, hipertensión, artritis, artrosis, de acuerdo a la caracterización del deporte. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias, profe, doctor. gracias por esa intervención. Y bueno, respondiendo su pregunta, primero me parece bastante pertinente la pregunta. De hecho, coincide con una predefensa de tesis en la que estuve en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en mi ciudad, Maracay. Y algo que hemos hablado también en mi liceo de talento deportivo, donde trabajo como psicólogo, el Liceo de Talento Deportivo José Manuel Vázquez Sánchez, que el tema del desentrenamiento en Venezuela hasta ahora no se ha tocado científicamente, sino de manera empírica o tipo historia oral. En esta predefensa, es decir, defensa de proyecto que Dios mediante el año que viene la tesista va a estar defendiendo a nivel doctoral. Su tesis es justamente sobre el desentrenamiento en los atletas de alto rendimiento de selecciones nacionales. Ella lo está haciendo desde el punto de vista de crear una aproximación teórica a nivel médico, porque ella es médico fisiatra. Y el factor psicológico lo está tratando de ver cómo lo incorpora. Sé que a nivel del fútbol, Marcelo Roffé, en su libro Psicología del jugador del fútbol, con la cabeza hecha pelota, tiene un capítulo o una parte de uno de los últimos capítulos que habla de el retiro del futbolista, donde él manifiesta allí cómo disculpen, con un grupo de personas, de colegas, trataron de reinsertar a los futbolistas retirados a una vida más activa. Varios de ellos se certificaron como entrenadores de fútbol. Cuando me ha tocado a mí trabajar con ex deportistas, me ha tocado hacer esa función de orientador también, cura confesor, podríamos llamarlo, para que ellos mismos, desde su potencialidad, como se habla de la psicología humanista, desde su potencialidad, conecten con nuevos propósitos. Sí estoy de acuerdo en que debería existir más literatura científica en nuestras regiones de Latinoamérica sobre el desentrenamiento, porque no es nada más perder condiciones físicas, como usted menciona, profe, también enfrentarse a estados ansiosos, estados de desconcentración, llegando inclusive a trastornos de conducta alimentaria. Y eso no es tan fácil como que, bueno, ya dejé de entrenar y chao. No, no. Hay que seguir un proceso de desentrenamiento, de disminución de carga física, de hacer la preparación psicológica del desentrenamiento. Incluso se me ocurre, podríamos en algún momento escribir artículos científicos, así sea a nivel teórico, para empezar sobre eso. Quiero abundar algo sobre el desentrenamiento. Muchas gracias, doctor.
Gracias a usted. Adelante. ¿Alguien iba a hablar, profe? Sí, yo Doctor quería Juan comentar Miguel algo Peña. sobre el desentrenamiento. Como Adelante. bien decía el profesor que acaba de exponer, sobre el desentrenamiento es muy complejo poder evaluar la carga que recibió, tanto la carga, por ejemplo, hay autores que hablan de la carga física, como Juan García Manso, él habla del volumen, la intensidad y la carga física. Hay autores clásicos del entrenamiento deportivo que mencionan la carga. Si usted lee a Platonov, puede leer a algunos especialistas en el área de entrenamiento, ellos hablan del desentrenamiento, pero no existen datos, como decía el profesor, creo que eso sería un aporte a la ciencia, pero para tener esos datos sería, yo diría, no tenemos para trabajar con el desentrenamiento tendríamos que tener primero un modelo del deporte. Y decir, en esta etapa, por ejemplo, hablamos de Jefferson Pérez, yo le hago una pregunta a cualquiera y no, seguro que no va a poder responder qué marca hacía Jefferson Pérez o cuáles eran las actitudes físicas, todos esos parámetros. Cuando él era juvenil, cuando tenía cierta edad que iba transitando por las diferentes etapas hasta llegar a campeón olímpico. Entonces, el desentrenamiento es el proceso inverso. Quiere decir que yo tengo que saber la carga que fue a la que fue sometido ese atleta y a partir de ahí empezar a trabajar de forma activa, ¿no? Con actividades físicas, tratar de ir disminuyendo la carga, porque todos sabemos que la carga influye en el sistema cardiovascular, respiratorio, todo eso, y ahí influye los síntomas. Pero muchos autores, yo coincido con Juan García Manso, porque él al dar el concepto de carga, él menciona a la carga. Algo importante, Y es doctor verdad, Peña. sí, es verdad lo que yo coincido, porque como usted explicaba, cuando un atleta es sometido a grandes cargas físicas, puede tener un estrés, que es lo que llamamos el sobreentrenamiento. ¿Por qué? Porque no se ha planificado bien los indicadores de las cargas, tanto el volumen como la densidad, que es el tiempo de descanso. Entonces, por eso digo, es un tema, como usted decía, virgen, pero para demostrarlo científicamente es un poco complicado. Yo lo diría así, ¿no? Es complicado todavía en el mundo, no existe un trabajo que diga, por ejemplo, a los ciclistas, para desentrenar a un ciclista tenemos que hacer esto. Si no tenemos el modelo del deportista, se hace un poco difícil. Yo lo veo así, teniendo en cuenta, bueno, la literatura, reitero, Platonov, Berhonchanki, toda esa gente hablan del desentrenamiento, pero lo mencionan como una etapa del entrenamiento, pero nadie da indicadores, no existen. Por eso digo que es un reto de la ciencia, igual que sería un reto de la ciencia para el entrenamiento. Nosotros hablamos del desarrollo de la fuerza, pero que yo no necesito un deportista que me levante 1000 kilos. Yo lo que necesito es un deportista que ponga la fuerza en función del gesto deportivo. Bien, entonces hay muchas cosas vírgenes todavía, por eso digo que el conocimiento científico es ilimitado. Nadie ha podido decir cuál es la fuerza que necesita un futbolista para chutar el balón, digamos, 100 kilómetros por hora. ¿Qué hace el preparador físico? Vamos a trabajar fuerza. Pero eso no se ha podido demostrar. Eso es un reto de la ciencia. Porque en el deporte, por ejemplo, cuando comenzamos la preparación de un deportista, lo ideal es que existan parámetros. Hay muchos científicos en el mundo que están dedicados a eso. Los países desarrollados, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, han podido lograr que todo esto tiene relación, bueno, con la primera conferencia. Y ahí está lo psicológico, desde que el niño comienza hasta que llega al alto rendimiento. Pero los parámetros, incluso de la carga, no existen. En países desarrollados tal vez, igual que el modelo del deportista. Nadie le puede decir ahora, en el caso de Neymar en Colombia, cuando él transitó por esta etapa o por la otra, cuáles eran los parámetros antropométricos, cuánto asiste era el desarrollo de la fuerza, porque el fútbol es un deporte intermitente, donde predominan las acciones rápidas.
no es un deporte de resistencia. Para chutar el balón, los sprints que realicen en el partido son acciones rápidas, depende de la fuerza rápida. Entonces nadie ha podido determinar eso. Hay países desarrollados que sí. Es por eso que cogen un deportista aquí y viene un equipo y lo capta. Y cuando llega allá tiene resultados. Si Neymar, Lionel Messi y todas las estrellas que conocemos hubiesen seguido aquí en América, estoy seguro que no hubieran llegado a ser estrellas, que son talentos que lo descubrieron por más en Europa, en países desarrollados. Gracias, profesor. Muchas gracias por ese gran aporte, profesor. Y bueno, sí, tenemos que ahora ver cómo adaptamos a nuestras regiones, pues, eso que dicen esos grandes teóricos y bueno, De seguir comprobar la generando teoría en la conocimiento. práctica. La ciencia es demostrar. Yo puedo decir que esto es mejor que esto, pero si no lo demuestro, desde el punto de vista Y científico, demostrarlo, no tiene validez. Esa es la ciencia. No, definitivamente. y algo importante, doctor Peña, es Sí. que todos los teóricos que hablan sobre el desentrenamiento lo hablan dentro del proceso del periodo transitorio dentro de la planificación del entrenamiento deportivo. En el Pero más transitorio no es fácil de el hallarlo, porque tú entrenamiento controlas desde el la retiro del carga en muchos deportista. años. Es difícil. Exacto. Yo te felicito, Antonio, la idea que tú tienes. Si tú logras eso, sería un gran aporte a la ciencia. Te felicito, pero te digo que es difícil. El periodo de tránsito, yo trabajo la etapa, si trabajo por MAP, por Mejonchanqui, de bloque, el sistema de entrenamiento que yo utilice tiene su etapa de recuperación o la TR, ¿verdad? Pero cuando es la acumulación de varios años de trabajo, un atleta para llegar al alto rendimiento, se forman 8 o 10 años, y ahí es donde hablamos de No, el y aparte desentrenamiento. lo que hemos nosotros dicho y lo dijimos en un congreso en Cuba, que el deporte de alto rendimiento es perjudicial para la salud. Eso sí, eso Sí, coincidimos. señor. Mira, y actualmente cada día se vuelve más agresivo. ¿Tú sabes por qué? Por las grandes cargas que tiene que soportar un atleta. Y pongo el ejemplo ¿cómo se llama? Chucho Benítez. ¿De qué murió Chucho Benítez? Del corazón. Pero eso es producto de la carga. Hoy en día, el deporte, el carácter humanitario del deporte se ha ido perdiendo. Al entrenador lo que le interesa es el resultado. Y se queman muchas etapas. ¿Cuántos atletas que han sido talentos no han llegado a la cúspide? Porque No, el y entrenador le interesa 2 años. incitamos a Hilder para que así mismo en este conversatorio pueda invitar y tocar el tema del desentrenamiento desde las ciencias aplicadas para poder invitar a algunos especialistas y No poder se pudiera hacer fortalecer mucho más a nuestros hermanos en Latinoamérica. Bueno, es un tema muy bueno. maestros, Buena idea. doctores, Excelente, lo apoyo. muchísimas lo gracias apoyo. por esos aportes grandes. Quedamos con, bueno, me da la tarea, maestro Chico, para el próximo año 2024 voy a tratar de hacer junto a nuestro queridísimo doctor Juan Miguel, hacer un panel de 5 expositores, eso sí, de 5 países, Chicos, para lo que podemos hablemos hacer del acá en Ecuador. desentrenamiento y Hacemos acá, traemos esa temática porque tiene pero mucho, mucho yo tela por propongo, cortar. yo propongo que sea un equipo multidisciplinario, que haya un psicólogo, que haya un kinesiólogo, que haya un equipo multidisciplinario, cada cual que dé su punto de vista y después llegar a un consenso, a partir de un fundamento científico. Eso lo vamos a hacer, doctor, Si no, por completamente. ejemplo, yo coincido con Chico, él tiene esa idea, ¿y por qué no la puede lograr? Pero yo le digo que si él logra eso, es un aporte grande a la ciencia, grande, ojalá él lo logre. Y lo Así puede va a lograr, ser, no se así propone en va a la vida, ser, pero hay que demostrarlo. así va a ser. Yo Es estoy seguro, así, confío así es. 100% en el doctor Chico que lo va a hacer. No es Doctor, así. y tenga a su amén, doctor, La que ciencia, le puedo colocar a su servicio uno de los mejores fisiólogos que conozco, mortal, nutriólogo, o sea, todo un equipo altamente que multidisciplinario, podemos y cada cual que armar ponga su punto de para vista. todo eso que usted está haciendo, doctor Chico. Le aseguro que Y eso tenemos te puede ayudar, chico. un Eso te equipo puede ayudar a grande. tu idea, porque a lo mejor viene un fisiólogo y un nutriciólogo, un psicólogo, por el mismo profesor, y te puede dar una idea. Y eso te puede enriquecer, porque esto para hacer eso es un equipo multidisciplinario.
y con Yo base estoy científica. proponiendo que el deportista que se retire del alto rendimiento por lo menos tiene que estar de 3 a 6 meses incursionando todavía en el equipo nacional para que vaya bajando paulatinamente las cargas. No sacarlo de una sola, sino mantenerse un Eso tiempo es una para hipótesis ir. que se puede, una hipótesis, llamamos la ciencia, que se puede cumplir lo que tú dices, puede ser. Es verdad, el atleta, mira, y todo ronda lo mismo con lo que hablamos los recursos. Cuando un atleta tiene un equipo nacional y ya no le rinde, lo mandan para la casa porque es recurso que tiene que invertir en ese atleta. ¿Me entiendes? Entonces, un país desarrollado que tiene grandes recursos, le es más fácil. En la selección de Ecuador, en cualquier deporte, no rinde y ya te vas para la casa. Pues tienen que estar invirtiendo recursos en ti. Entonces, hay muchos factores subjetivos. ¿Me entiendes? En Venezuela también ocurre lo mismo. ¿Eh? En los países latinoamericanos podríamos decir que ocurre lo mismo, pero bueno, eso Claro. es tema que va a quedar en el tintero por el momento. Vamos a guardarlo ahí para el 2024. Eso es un tema caliente, se puede tratar, es un tema caliente, pero eso es un tema que hay que Con ponerle pinzas, eso hay que tratarlo como los Sí, cirujanos, con señor. pinzas. El tema Pero es bueno, Sí, bueno. señor. Están poniendo el dedo en la eh, llaga. Están maestro poniendo el dedo en Chico, la sé llaga. que vamos a hacer un gran trabajo, porque así lo sé, un equipo maravilloso que vamos a crear. Por aquí ya llegó Pablo Almeida, que lo estaba solicitando anteriormente, porque es un genio de la educación física del Perú. Yo a él lo admiro, él sabe que lo admiro por lo que está haciendo y la proyección que se va a hacer con esa plataforma de educación física a muchos niveles. Yo estoy muy contento de tenerlo. Doctor Alessandro D'Amico, muchísimas gracias por esta charla, esta conversa, este compartir y permitir que creemos esto que pasó ahorita. Esto es un conversatorio tipo debate que es muy enriquecedor. Agradecerle a cada una de las personas y quiero mostrarles la invitación para mañana. Para mañana quiero compartirles por este mismo enlace, por favor, el mismo enlace, no necesita otro. El mismo enlace, un momento que estoy ubicando mi diapositiva. Bueno, para mañana una conferencia bien interesante. Doctora Angelito, ¿está por ahí? Sí, estamos aquí presentes. Perfecto. Mire lo que les tengo mañana. Esto es un regalo. Todos estos son regalos. Legislación. Ojo que esto no hay. Usted no va a encontrar en YouTube nada comparado con esto. Me di a la tarea de 6 meses buscando este tema hasta que logré poder localizar a la señora Claudia Ximena Trujillo, Cali, Colombia. Nos va a hablar sobre legislación en recreación y tiempo libre a nivel internacional, nacional y regional, teniendo regional como Colombia y Valle del Cauca. Ella es maestrante en gerencia para la innovación social, especialista en pedagogía lúdica, especialista en gerencia social, profesional en recreación de la Universidad del Valle, tecnóloga en recreación con maestría en educación 4º semestre. En este momentico trabaja con la Secretaría del Deporte de Cali como coordinadora general del programa Cali Juega, que es uno de los programas fuertes y abanderados que tiene Cali hace casi 15 años. También trabajó con la Corporación para la Recreación Popular de Cali como jefe de proyectos. También trabajó con World Vision International, profesional del desarrollo en línea de bienestar, mejor dicho, para mañana, y va a hablar 3 horas, desde las 7 hasta las 10. Nos va a tener un desarrollo grande. Yo le dije, no, yo a usted la necesito porque quiero tener este tema, me parece que es muy fuerte, porque nos hacen falta muchos en Colombia, y yo pienso que a nivel internacional todo lo que es esta parte de legislación en el mundo de la recreación. Entonces los invito para mañana a las 7. Y si alguien quiere hacer parte del grupo Sport Internacional, solamente tiene que
escribirme a mi WhatsApp 3+57-315-660-5981 y me escribe, yo quiero hacer parte del grupo Sport Internacional. Es un grupo maravilloso donde un equipo de más de 1000 personas con diferentes perfiles, desde postdoctores hasta con 3 estudios hasta estudiantes. Y lo más importante es compartir bibliografía, libros. Lo último para estar siempre a la vanguardia. Entonces ahí se los dejo, +57-315-660-5981, los que quieran hacer parte de este grupo de WhatsApp. No siendo más, Dios les bendiga, Dios les pague. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Como decían por ahí, por el mismo canal, el mismo enlace le va a servir. El domingo también le tengo otro invitado. Si para dentro de 8 días, que es el cierre del programa, la sacamos del estadio los 3 días, porque en el final vamos a tener al doctor Ángel Gutiérrez y al doctor Alfonso Barbosa, 2 eminencias desde Puerto Rico y Colombia, Ecuador. Geniales, geniales. Dios les bendiga, Dios les pague. Un abrazo enorme a la distancia para todos y para todas. Dios les bendiga. Chao, chao. Buenas noches a todos, Hilde. Un Buenas fuerte abrazo. noches. Buenas noches, muchas gracias.